yo estaba supuesto a intervenir para respaldar la propuesta de elección de junta directiva en conformidad estricta con lo que dice el reglamento. Pero lamentablemente, como algunos colegas, imitando una conducta que es la que tiene el gobierno, la que tuvo en esta Cámara antes de irse y la que tiene en el país, han tratado de recortar, violando el reglamento. Lo primero que hay que decir es que el derecho a disentir es respetable y nosotros lo respetamos. Pero también lo que consigue, por ejemplo, con el insólito caso, que eso yo no lo había visto, en mi prolongada vida parlamentaria, en la cuarta y en la quinta, que es salvar el voto antes de que se vote. Esto sí es verdad que no lo entiendo. Es que no te puedes salvar el voto porque todavía no hemos votado. Y este es un punto de orden. Y en el segundo término, no se puede en las intervenciones parlamentarias oralidad y no la lectura. Pero bien, salvando esas menudencias, porque nosotros sí es verdad que no pensamos hacerle el caldo gordo al gobierno implosionando esta Asamblea Nacional. Que no sé, la sensación que consiste en implosionar al único órgano del poder público constituido por voto popular que le está haciendo frente al gobierno y que está sufriendo la oposición de la solamente a través de las redes sociales y por poder de la política. Nosotros, estimados colegas, no vamos a llamar a ninguna guerra mundial. Nosotros no vamos a llamar a ninguna guerra civil. Nosotros no vamos a convocar eventos para que los muertos y los heridos sean los hijos ajenos del pueblo, porque ninguno de los caídos es nunca ni hijo de dirigente político, ni hijo de ningún patricio, ni de ninguna patricia venezolana. Siempre son hijos del pueblo. Y ya en propuestas esenciales absolutamente inútiles, contabilizamos un número demasiado elevado de muertos y fundamentalmente de muchachos y muchachas venezolanas. Por supuesto que tengo que referirme a temas que, aunque no formaban parte de la orden del día, fueron traídos acá y tengo que recortar, porque entre otras cosas constituyen una infamia. Yo quiero pedir a la Cámara que de pie le haga un reconocimiento a la Junta Directiva saliente y a los compañeros colegas que han tenido conversaciones para tratar de buscar una solución constitucional democrática, pacífica y electoral a la terrible crisis precedente que vive nuestro país. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Por haber puesto la cara de los errores frente a este régimen dictatorial para tratar de buscar una solución pacífica a la terrible crisis. Y en esos afanes vamos a continuar. A quienes hemos asumido el riesgo como organizaciones políticas de llevar este proceso de conversaciones que a lo mejor no conducen a nada, pero el intento hay que hacerlo, porque la peor diligencia en estos menesteres es la que no se hace. Digo que hemos asumido este riesgo exponiéndonos a críticas terribles, pocas, muy pocas justas, y las más de las veces injustas. Pero yo te quiero decir, Julio, que te reconocemos públicamente haber soportado con estoicismo las críticas injustas por haber hecho el nombre de todos los mexicanos el sacrificio del Estado en la Comisión Pacífica de En segundo lugar, quiero decir, y no, este es un hecho notorio que no necesita ser probado, que esta Cámara sí es democrática, porque respetamos hasta el derecho a disentir a quienes no tienen derecho a disentir porque no tienen razón. Cualquiera que sea el discurso, lo soportamos estoicamente. El reglamento habla de una propuesta en respaldo de la proposición hecha para designar la directiva, de una proposición de respaldo y de una proposición de disentimiento, y aquí se produjeron ya dos, no tres. Pero en fin, vamos a seguir de largo. Lo que quiero dejar constancia es que esta Cámara es tan democrática y ha sido tan democrática la dirección de debate que ha permitido más de un derecho a disentir respecto de la designación de la Junta Directiva. El tercer hecho que hay que
nosotros como oposición democrática hemos cumplido estrictamente, sin esguince, sin reserva, sin trapisonda, sin subterfugio, sin escapismo, los acuerdos parlamentarios y extraparlamentarios suscritos entre las organizaciones políticas, porque eso es lo único que nos puede dar coherencia. Sin sospechas de ningún tipo y en cumplimiento estricto de ese acuerdo parlamentario, nosotros elegimos la Junta Directiva el primer año. Tuve en otra presidir esa Junta Directiva en circunstancias totalmente distintas a las que le correspondió presidir a Julio Borges. El siguiente año elegimos la Junta Directiva que encabezó el colega Julio Borges y que fenece su mandato hoy. Y hoy estamos eligiendo la tercera Junta Directiva que va a afrontar un año dificilísimo, mucho más difícil que el actual. Y estamos confiando en estos colegas en quienes hoy vamos a depositar nuestro voto la responsabilidad de conducir esta asamblea que, repito, es uno de los dos órganos del poder público electo por sufragio popular. Quiero ser reiterativo y particularmente preciso en lo que estoy diciendo. Hemos respetado como oposición democrática los acuerdos políticos suscritos para renovar la directiva de la Asamblea Nacional, y la oposición democrática también va a respetar acuerdos como el que todas las organizaciones políticas suscribimos el pasado 19 de julio y le anunciamos a todo el país. Y ahí no se nos va a ir la vida, porque nosotros no somos rufianes, porque somos políticos experimentados, porque sabemos la valía que tiene en política el respeto a la palabra empeñada por encima de cualquier documento escrito. Y eso, digo, lo vamos a honrar pese a lo que el gobierno pretende hacer en este año, en este ejercicio, que puede ser cualquier cosa. No importa que se siga violando la Constitución como hasta ahora lo han hecho, pero frente a eso nosotros lo vamos a mantener firme. Quiero decir también que nuestra elección de hoy y el respaldo que le estoy haciendo a la propuesta del colega Juan Guaidó, suscribiendo todas las palabras de presentación que él hizo e incluso las consideraciones de carácter político, es porque de arrancada le tenemos que dar una frase de aliento a esta Junta Directiva. Yo no voy a abundar demasiado en las características personales de Omar Barbosa, del colega Julio César Reyes y de Alfonso Martínez, porque son suficientemente conocidos no solamente como parlamentarios, sino también como dirigentes políticos. Cuenten con nuestro respaldo decidido, con las críticas a que haya lugar de buena fe y de buena intención, sin prestar a nosotros aquí a hacer el papel de infiltrado y de quinta columna del gobierno, pretendiendo un reino y radicalismo que no tiene ninguna transformación pública más allá de la vida retórica. Así es que cuenten ustedes, estimados colegas, con nuestro respaldo. Van a conseguir en nosotros apoyo suficiente dentro y fuera de la Asamblea Nacional para respaldar su gestión, que tiene que ser una gestión consultada, que tiene que ser una gestión en la que permanentemente se le informe a la Cámara y al país de cada uno de nuestros pasos, de nuestras acciones, de nuestras omisiones. A veces se nos critica porque no hemos hecho esto o aquello, cuando realmente lo hemos hecho y no le hemos explicado suficientemente al país que este gobierno forajido, incluso antes de que tomáramos posesión el primer año, ya comenzaron con las diligencias preparatorias para hacer nugatorio el poder y eficiencia de esta Asamblea Nacional, simplemente porque les temían, les temen, porque no quieren rendir cuentas, porque no quieren cumplir con los deberes que les establece la Constitución. Y eso no lo hace sino un gobierno que en esencia, por su conducta y por su mentalidad, no es democrático y, para decirlo con más precisión, es dictatorial. Este año es particularmente difícil, sobre todo por haber colocado poderes supuestamente elegidos por el pueblo que a su vez violan la Constitución. Va a ser particularmente difícil para nosotros. Que entiendan, y vuelvo a reivindicar una frase que le dije aquí en su presencia a Nicolás Maduro cuando vino el primer año, en los primeros días de enero de 2016, a cumplir con su deber constitucional, que no lo cumplió, por cierto, en 2017.
Se lo dije aquí en su cara, para que tomara nota y para que viera que los parlamentarios venezolanos de la Unidad Democrática decíamos las cosas en la cara y no solamente a través de las redes sociales. Dije una frase que a veces para los jefes del teclado y para los que declaran guerras mundiales a distancia y sobre todo utilizan anónimos y páginas pagadas, trataron de pervertir y convertir en un chiste. Algunos por ciento de formación marxista, cuando yo dije aquí que a veces en política era necesario doblarse para no partirse. Un poco una glosa, aquella célebre frase de Lenin, de un paso atrás para dar dos adelante. ¿Qué es más inteligente? ¿Vadear una ruta para lograr un propósito o con ultraísmos y tremendismos dar la cara y dar el frente para dárselas de héroe y perderlo todo a cambio de nada? Así es que le digo a esta junta directiva, tienen que ser muy políticos. Tienen que ser interlocutores ante el gobierno, porque no podemos ignorar que ese gobierno de Rufianes existe, está ahí y está delinquiendo y está causando un grave e irreparable daño al pueblo venezolano, porque nosotros sí queremos resolver el problema político y queremos resolver el problema social y queremos que la gente coma y queremos que la gente tenga medicina y queremos que el pueblo venezolano tenga otra vez las posibilidades del futuro que una vez tuvo y que este gobierno se robó, porque además este gobierno se robó el futuro de nuestros hijos. No vale la pena, estimados colegas, cualquier sacrificio si podemos llegar a solucionar los terribles problemas que tiene el país, que no se van a resolver mientras este gobierno esté allí. Eso lo vamos a resolver simplemente con una cerrazón y llamando a una guerra mundial de desenlace incierto. ¿Cómo se ha salido de todas las crisis en todos los procesos del mundo? ¿Cómo se salió de la dictadura militar chilena si no fue con votos? Y con negociaciones muy arduas donde la oposición tuvo que sacrificar mucho para conquistar el bien inestimable de la recuperación democrática. ¿Y cómo se salió de la crisis argentina? ¿Y cómo se salió de la crisis de los países de la posguerra luego de la Segunda Guerra Mundial? ¿Y cómo se salió de la crisis de los países de Europa del Este después del desplome de la Unión Soviética? ¿Y cómo se salió de la terrible crisis de Sudáfrica con el abominable régimen del apartheid si no fue conversando gobierno y oposición para buscar salidas pacíficas e incluso, y aquí uno traga grueso para decirlo, tuvieron que establecerse reglas de convivencia y no prolongar la guerra, reglas de convivencia para coexistir con el enemigo que se estaba derrotando democráticamente. Yo no sé si algunos políticos tienen el culillo o el miedo de decir esto que yo estoy diciendo aquí, porque a Venezuela hay que hablarle claro. No importa que nos critiquen, ustedes, junta directiva, ser muy tolerantes ante las críticas justas, que son las menos, pero ser todavía más tolerantes frente a las críticas injustas, que son las más. Por encima de las justas, adelante. Por encima de cualquier dificultad, adelante. Y cuenten con nosotros. Y con el respaldo intacto del pueblo venezolano que quiere seguir esta tragedia y que no quiere sangre, y no quiere muertos, y no quiere guerra, y no quiere confrontaciones, y no quiere liderazgos políticos anunciando catástrofes para que las víctimas sean los demás, porque en definitiva todo lo que queremos es salir de esta inmensa tragedia que está sonando al pueblo venezolano. Muchas gracias, Julio, de nuevo, en nombre de la representación nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Henry Ramos Luz. Concluidas las intervenciones, queremos que... Hoy tuvimos la posibilidad de oír al señor Henry Ramos Ayub, al parecer el más pico de plata de la oposición parlamentaria en Venezuela, darnos lecciones sobre lo que significan las grandes consignas que todavía harían no solo vigente, sino absolutamente necesaria la perspectiva de la Asamblea Nacional que inaugura su tercer año de sesiones.
Dice Cristian que me tiró a usted, le tiró a usted hoy. Dijo cosas referidas efectivamente a reflexiones que yo he hecho. Creo que se refería a mí cuando hablaba. Hay algunos que dicen que hicieron fiesta con mi argumento de que valía más, ¿cómo se llama? Doblarse, pero no quebrarse. Sí, efectivamente. Desde el primer segundo que dijo aquel disparate, pero que correspondía a un contexto y sigue correspondiendo al único contexto para el cual se designó él mismo, el doblado, el enemigo de estar pues en aspiraciones de quebrar cosas. Bueno, aquí tenemos, Henry Ramos, 2 años ya desde tu frase, doblarse para no quebrarse. Llevas 2 años con la frente pegada al piso. Llevamos 2 años de absoluta inutilidad de aquel triunfo espectacular que los llevó a todos ustedes a la Asamblea Nacional con la misión explícita, según tú mismo, de terminar los días de aquel gobierno. Y hoy solo te conformas con felicitar la gran gestión de Julio Borges y tu propia gestión a la cabeza de la más grande y colosal estafa política que hemos conocido los venezolanos, la estafa de ver a Maduro en el poder y ustedes siendo una oposición que han demostrado una y otra vez que no dan la talla, para decirlo menos. Amigos, vamos a ponernos de acuerdo sobre algunas cosas que espero puedan ser oídas con alguna paciencia, porque es que estos ideólogos del colaboracionismo tratan de impresionar siempre con grandes argumentos. Siempre acuden, por ejemplo, a la historia comparada. Y hoy Henry Ramos pretendió, porque es una pretensión absolutamente vana, pretendió hacernos prisioneros de una especie de leyes universales que hacen absolutamente impensable que no haya otra vía distinta a la del diálogo y la negociación. Pero vamos, ¿a quién crees que engañas, Henry Ramos? ¿A quién crees que estafas con estas afirmaciones que mezclas las soluciones de la Segunda Guerra Mundial? O sea, que hubo unas negociaciones al final de la Segunda Guerra, dice él. Sí, yo te puedo explicar, porque tú puedes abusar de la gente que cree que todo se hizo de acuerdo a tu pensamiento político, pero resulta que lo que puede demostrarse absolutamente es que es exactamente lo opuesto a lo que tú dices, en todos los eventos a los que te referiste. Porque vamos por parte. El problema es que al mezclar todo, hace un listado entonces de los eventos históricos, incluso envolventes. Toda Europa Oriental, dice, todos los países en la posguerra, las dictaduras de Pinochet, del apartheid, todos terminaron en negociaciones y en diálogo. Pues si serás estafador, chico. Eso no se hace, Henry. Abusar de la buena fe de la gente y sobre todo de una relativa ignorancia general sobre hechos históricos que nadie está obligado a conocer porque no los vivió. En lo máximo que tú puedes referirte a experiencias del propio país y para lo último vivido en los últimos años. Si vas a hablarle a la juventud, tendrías que referirte entonces a lo que vivieron sus padres, para ver si en la casa le dicen, no hijo, eso no es así, ese señor no sabe de qué está hablando. Por ejemplo, la caída de Pérez Jiménez, ¿cómo fue? ¿Fue de diálogo la caída de Pérez Jiménez? ¿O fue un soberano cipotazo que le metieron desde el 1 de enero y que se completó el 23 de enero? Porque tú eres de los que dice que nunca hay golpes buenos. Sí hubo golpes buenos, chico, el del 23 de enero del 58, que llevó al triunfo de tu líder, Rómulo Betancourt, en buena hora, digo, le agrego yo. Eso vino de un golpe bueno, del golpe del 23 de enero del 58, sí, fue un golpe de Estado. Y esto se revistió en la ideología oficial del partido como la gesta democrática multitudinaria. Esa estafa no es verdad. No es verdad. Hubo una huelga celebratoria de que se había ido Pérez Jiménez, que por cierto se fue aún teniendo un peso enorme en las Fuerzas Armadas y con una capacidad inusitada para generar un conflicto de grandes proporciones y con muchos muertos.
sencillamente constató que había perdido el consenso de las cúpulas militares que lo habían mantenido en el poder, a él y a su predecesor, Delgado Chalbaud, del 48 al 58, y dijo, esto no es sustentable, yo como que me voy para evitar un mar de víctimas. Ya había hecho algunas, ya habían torturado gente, ya habían matado gente, ya había hecho la estafa de lo que se cree fue un gran fraude en el plebiscito del 57, en el 15 de diciembre del 57. Bueno, constatado esas cosas y recibiendo la presión directa de las cúpulas militares, optó por marcharse a la hora que le pidió al jefe del cuartel urdanita de Caracas, a la hora de haber conversado con él y haberle, creo que el general Medina o Molina, que le planteó, general, usted también me va a abandonar, usted también está en contra de... Bueno, sí, no se puede seguir bajo su égida, bajo su autoridad, general Pérez Jiménez. Entonces el tipo me da una hora para abandonar el país en la famosa Vaca Sagrada, el avión ese que tenía apostado en la Carlota. Y bien, ¿cómo no, general? Tiene usted el derecho. Y se fue. A la media hora no usó ni siquiera la hora. Es decir, ya estaba mentalmente preparado para picar los cabos. Entonces, este episodio histórico, eso no fue fruto de ninguna negociación. Ninguna negociación. La quiebra del régimen político venezolano el 4 de febrero no fue tampoco una negociación de Chávez, rematado el 27 de noviembre. Fueron, Henry Ramos, golpes de Estado de los malos. Muy bien. ¿Y qué significó eso? Que hubo entonces una crisis política en la cúpula de la Cuarta República, en ustedes, en vuestros partidos, que llevaron a la pérdida electoral por el encompinchamiento, la cabronería de la élite mediática, de los grandes poderes mediáticos de Caracas y de algunas ciudades importantes, Maracaibo incluida, etcétera, que determinaron el triunfo de Chávez. Muy bien, gana Chávez y entonces allí, dialogan todo lo que quisieron, capitulándole a Chávez, la Corte Suprema, todos los poderes, empezando por el Caprilito el 23 de enero mismo, ya era un portento de negociador con el chavismo hegemónico, que luego se hace totalmente, digamos, asfixiantemente hegemónico a partir de la constituyente. Eso sí fue negociado, fíjate tú, toda la cúpula podrida de los partidos corruptos de la Cuarta negociaron no solo la sobrevivencia del Chávez, sino edificarle el régimen que él quiso con la constitución que ahora tú defiendes, el año 1999-2000, que es con la que yo estoy en contra. Siempre estuve en contra y voté en contra y propongo quemar esa vaina. Bueno, vamos para atrás. 58 no fue negociado. El 48, que cambia de régimen de la breve experiencia Betancur y Gallego 45-48 para entrar en plenos gobiernos militares, tampoco fue negociado. Entonces, para no hablarte más que de mi edad, 70 años tengo yo presenciando en Venezuela 2 o 3 grandes hechos de cambio de régimen, y los 3 fueron hechos a partir de grandes traiciones como la de llevar a Chávez al poder, o de golpes de Estado que originaron la caída de Medina. No, ese es anterior a mi nacimiento, eso fue el 45, el 48 la caída de Gallego por golpe, el 58 la caída de Pérez Jiménez, y el advenimiento de Chávez a partir de 2 golpes de Estado, muy dialogantes los golpes de Estado. Pregúntale a Rodríguez Torres echándole tiro a los DICIP ahí enfrente de la casona que mató 17 esa noche para ver el tamaño del diálogo. Y que bueno, y que por ejemplo el señor Diosdado Cabello pueda recordar el gran diálogo que tuvo en presencia del comisario Johan Peña cuando lo vio meado hasta los tobillos, que se lo llevaron preso. Era un gran diálogo, edificante aquel diálogo de el meón Diosdado. ¿Pero de qué estás hablando, Henry Ramos? ¿Por qué mientes así, chico? Esto no ha sido producto de ningún diálogo nunca, salvo para traicionar los intereses de la gente. Pero claro, no quieres hablar de Venezuela porque sería muy evidente aquello de que fracasa tu esquema de que todo aquí siempre fue dialogado. No, no siempre fue dialogado. Se dialogó para traicionar esto, pero no se dialogó para cambiar de régimen.
salvo la traición de ustedes el año 99-2000. Esa sí fue una gran traición. Caramba, qué gran diálogo el que intentó Carmona. Entonces, para ti es fácil condenar todos esos procesos porque tú eres antimilitarista y sostiene que estamos aquí solo por la corrupción militar. No, es la corrupción civil, engendrada, por cierto, en los gobiernos de tu partido y del partido Copey. También hubo corrupción. Los que enseñaron a robar los militares son los antiguos militares y los nuevos líderes civiles que permitieron, toleraron, auspiciaron la corrupción militar. Y por cada 10 ladrones civiles hay un ladrón militar. Por sencilla regla estadística. Una regla estadística. Las Fuerzas Armadas constituyen el 0,03% del país. Y por más se ven más porque son, digamos, mucho menos, y la tasa de corruptos es realmente alta, sobre todo en las altas cúpulas. Pero esta historia de civiles por un lado y militares por otro, donde los defectos los tienen los militares y los civiles en la virtud, ese cuento chimbo se lo meterás a otros, Henry Ramos. Pero ese no era tu gran tema de la ideología que querías esparcir hoy. Tu ideología de hoy era: todo se logra por diálogos y consensos en la historia universal. Naguará, nada más y nada menos, y metes lo que es una guerra que costó 60, 70 millones de muertos y que entonces termina con el aplastamiento del imperio alemán y del imperio italiano, subordinado y segundón, y logran efectivamente imponer la paz de los vencedores. Mira, Yalta, en 1900, las ciudades en el Mar Negro, donde se reúne Stalin, Roosevelt y Churchill, es la que prefigura el final de Europa en la Segunda Guerra. Diálogo, pero diálogo de los del frente aliado contra Alemania. Qué gran diálogo se hizo con Hitler, chicos. Eso fue extraordinario, ese diálogo. 60, 80 millones de muertos, y entonces termina en Yalta y en Potsdam. El otro acuerdo donde se repartió Europa. Se repartió la mitad para el estalinismo y la otra mitad, chicos, para las democracias occidentales. Y siguió el diálogo, pues. ¿Tienen? Una crisis brutal, un alzamiento impresionante de masas obreras en toda Europa occidental, traicionadas todas por los partidos comunistas que requerían, ratificar lo que se había acordado en el plano de los vencedores, en el plan del pacto de Potsdam, de los vencedores contra Alemania. Y entonces, efectivamente, hay gobiernos acordados, pero acordados sobre la base de 80 millones de muertos que hay antes de eso. Las mayores cobas se meten respecto a la pobre nación india, por ejemplo. La India, Pacífico, aquello, diálogo, pero ¿qué diálogo, chicos? Si ahí hubo 14 millones de desplazados y el desgarramiento de la nación del subcontinente hindú, del subcontinente indio entre Pakistán musulmán y lo otro de las religiones indias. Y ocurre entonces en medio de aquella matanchina interna de una guerra civil en ciernes que logran entonces calmarla en base a separar y desgarrar esas naciones. ¿Esa es la paz y el diálogo de la que tú hablas? ¿O la paz y el diálogo del tal Mandela, que dicen que es el modelo de diálogo? Ignorantes, como otros que no voy a nombrar hoy, hablan de ese gran diálogo de Mandela-Leclerc. Pues si el Mandela tuvo 20 años reventando bombas, chico, echando tiros, el Partido Comunista Surafricano, llamado Partido del Congreso. ¿De qué estás hablando tú de la paz que se hizo con el apartheid sudafricano? Eso costó una mortandad impresionante. Y cuando los blancos acorralados se vieron en la necesidad de pactar, salvo que quisieran ser degollados vivos por miles y miles, entonces pactaron que los negros gobernarían y se borraron del gobierno del apartheid sudafricano. Entonces viene el gran mito local, digamos el regional, el de, ¿cómo se llama? El de Pinochet. Ya va. Pinochet, con votos. Pues Pinochet hizo el mismo, el voto a la Constitución y el voto del referéndum. Y habiéndolo perdido, entonces, como dictadura de derecha, nunca se te olvide que una cosa es pactar o acordar un proceso con una dictadura de derecha y otra es venir con los pactos con una tiranía de izquierda y corrupta, hipercorrupta, como es el caso del chavismo. Ahí no hay eso que hubo en Chile,
que es una dictadura de derecha, que reorganizó la sociedad chilena y la puso a producir en términos exquisitos de competitividad en un mercado pletórico de bienes, tras 17 años de reformas profundas y un reequilibrio completo de la sociedad chilena, habiendo restituido mediante un voto a una constitución esos poderes para una eventual democracia donde Pinochet resulta designado, ¿cómo se llama?, senador vitalicio. Pero escúchame, tú puedes abusar de los ignorantes, pero lo de Chile no es ningún proceso de negociación al azar, es la negociación que impuso Pinochet, no que la que le impuso la convergencia multipartidaria chilena. Eso no es cierto. Eran los partidarios de la dictadura que se abren un poco, exigen de Pinochet, Pinochet va cediendo en un proceso de 3 años. ¿Es que tú crees que vas a lograr con Maduro lo que lograron los partidos de derecha con Pinochet? ¿Pero en qué cabeza cabe que tú puedes mezclar dos procesos absolutamente distintos? Distintísimos. Tú me estás proponiendo un pacto aquí de diálogo como si estuvieras dialogando con Fidel Castro. Yo no voy a hacer trampa. El régimen de Maduro no es igual al cubano, por más que improvisados de cualquier modelo ideológico que quieran insistir en que es igual lo de Cuba y Venezuela. No. Cuba es un estado comunista totalitario, nacido de un control completo estatista de la economía y de todas las formas de organización social a las cuales quisieron modelar de acuerdo a los intereses del partido único. Chávez y Maduro lo intentaron y no pudieron. Venezuela es una sociedad llena de explosivas contradicciones, de antagonismos sociales y de antagonismos políticos, donde ustedes el único factor que han logrado es un factor de confusión enorme, a partir de generar la ilusión tonta de que es reformable esta piazo de dictadura izquierdosa, sobre todo delincuente, narcosoleada de la dictadura madurista. Y la especificidad de Venezuela es precisamente esa. ¿Tú crees que pueda dialogarse con una dictadura de narcotraficantes? No, eso no es posible, chico, porque de ahí o van para la cárcel o van para las tumbas. No hay solución negociada posible, a menos que tú quieras hacer una negociación como la que intentó Gaviria, el presidente Gaviria, por allá en los años 80, quiso negociar con Escobar, el gran capo de la droga, y negoció, efectivamente negoció, le permitió a Escobar, cuando le aventó no sé cuántas bombas y mató centenares y centenares de policías y hijas de ministros, hijas de expresidentes, rehenes por lo que quisieran. Bueno, entonces el gobierno se asusta y pacta entonces que Escobar puede hacer hasta una cárcel propia, la llamada Catedral, y entonces se muda para allí con todos sus secuaces, de donde seguía el tráfico de droga, etc. Es de un gobierno, el de Gaviria, quiero decir, con una debilidad espantosa, que apenas pudo, casi podía decirse que es un corto interregno de tiempo que le permitió a Gaviria asentarse en una política antiterrorista lo suficientemente sólida para volver a la ofensiva contra ellos, y hasta que no los mataron a todos y acabaron con los carteles allí de esa época, no lo lograron. ¿Por qué? No lograron, restablecer la paz. ¿Por qué? Porque no había negociación posible con Escobar. Bueno, ¿qué te cuesta, Henry Ramos, imaginarte que el narcotraficante Escobar está en el poder en Venezuela? ¿Tú no sabes que la naturaleza del gobierno venezolano es la de un gran criminal mafioso que envía centenares de toneladas de cocaína al mundo entero? Y que eso está orquestado desde la propia presidencia de la República y desde la propia cúpula militar, en plena impunidad. ¿Tú crees que hay negociación con esta gente? Es que tú tienes un secreto que no nos has dicho, que los vas a convencer de arrepentirse de sus pecados y tener propósito de enmienda, como a ti te gusta decir. No, chico, eso sale con las patas para adelante. O salen muertos o salen, montados, esposados en un avión, chico, esposados para ser deportados, extraditados. ¿De qué estás hablando tú cuando hablas de una negociación con este gobierno de narcotraficantes? ¿Pero tú no sabes que todos son criminales?
que son responsables de centenares de muertos. ¿Qué negociación puede haber? Bueno, y ya el colmo de la estupidez política es hacernos querer tragar que lo del el este europeo y todo el derrumbe del socialismo se debió ¿cómo se llama?, a negociaciones y a diálogo. ¿Pero qué está diciendo, chico? ¿Qué es lo que tú pretendes insinuar? ¿Que el pueblo polaco ganó por unas negociaciones? Pero si hubo, chico, que extirpar a piedra, plomo y candela ese gobierno. Ah, que no fueron revoluciones violentas, ¿te refieres? Que no fueron sacados a tiro. Bueno, sí, no fueron sacados a tiro, pero fueron sacados de raíz, sin negociación. Ahí no hubo negociación. Ahí hubo te vas o te vas. Y huelgas generales de todo tipo, conflictos, manifestaciones, los muertos de la oposición, como en Venezuela. Todos esos regímenes, todo. Bulgaria. Dígame el gran diálogo que te aconsejo que leas para poder sustentar mejor tus argumentos es el diálogo de Bucarest, el diálogo de Rumania. Qué diálogo tan edificante, chico. El que guindaron por el pescuezo a Ceausescu y a Elena, la mujer. Ese fue un diálogo extraordinario, el que terminó el comunismo en ¿cómo se llama?, en Bucarest. ¡Piazo de cobero! ¿Quién te ha dicho a tú? ¿Quién te ha dicho a ti que hubo diálogo en Rumania, chico? Todos esos bicharracos salieron volando y corriendo, chico, de todos esos regímenes de opresión política, del comunismo absolutamente descompuesto y podrido, que se caía a pedazos los regímenes.